perfecto. Está subida, por eso. Bueno, vamos a tener que esperar. Estaba más linda la práctica 2 que la 1, pero bueno. Ya pensé que como la había subido, ya había comentado algo. Bueno, ¿cómo le fue con el TP1? Le quedaban 2 o 3 ejercicios. ¿Lo pudieron laburar? Sí, bien. Yo tengo unas dudas en el último nomás. Bueno, Yo muy tengo bien. unas dudas en el del colectivo, Seba. Lo de Esperamos los un colectivos. minutito más hasta 10 y ya ahí largamos, de última el que se engancha. Eh, de última repetiremos si se llega a enganchar alguno más tarde. Bien, a ver, voy chusmeando un poquito el ejercicio, el último. Perfecto, un banco. Tenemos el banco, muy bien. Seba, perdón. Yo tengo una duda en el 3 de los colectivos. País. Las transacciones y los clientes. Es decir, un banco tiene un listado de clientes y también un conjunto de transacciones. Perfecto. Seba, Transacción. Bárbaro. Las transacciones pueden ser nacionales o internacionales y estar compuestas por una fecha, un banco destino, un monto y un cliente origen. Perfecto. Seba, Transacción al cliente, transacción a banco. Seba, ¿me escuchás? Sí, sí, Te está señor. hablando, me parece, otro compañero. No sé si Delfor, me parece. Sí, está hablando otro compañero, pero no lo escucha. Y no lo escuchás. buenísimo. No, Pensé que era problema mío. ¿por qué puede ser? A ver, para que lo voy a buscar. ¿Cómo se llama? Para que ¿Quién está Delfor estaba hablando? hablando, ¿no? Sí, sí. Sí, Marcos Delfor. Ni siquiera me figura en el listado de conectados. Puede ser por eso. A ver, recargo yo también. Qué porquería. Si no, ahora vamos a tener que. Ahí está, ahí lo veo a Marcos. Hola Marcos. Hola, Seba, ¿me escuchás? Ahora te escucho, sí De señor. lujo. No, te decía, yo tengo una duda en el ejercicio 3 de la cooperativa de colectivos. Ah, bueno, perfecto. Una duda chiquita, no sé si es un error mío o algo me faltó hacer. Dale, para que miramos. Cuando digas, te comparto si querés. Dale, dale, compartí. Dale. Yo voy mirando un poquito cuál es el ejercicio. El 3. Ah, perfecto, el de los choferes. El otro día creo que algo miramos. Sí, yo no me puedo conectar a la clase del viernes pasado. No, no hay problema, no hay problema. Está formada por varios socios, todos choferes y cada uno, claro. La relación era que un chofer a un micro sería, un colectivo. Claro. Perfecto. Ah, bien, perfecto. Sí, ahora me acuerdo. A ese creo que hasta codificamos una parte. Ajá. Bien, no, yo Comentame, Marcos, decime. no me puedo conectar. Mira, yo acá probé estas dos funciones y te muestro. Cuando imprime, me muestra, no me muestra bien. Ahí Oh, a ver. fíjate, tenés un error de compilación, te está marcando en rojo. Te falta un Sí, no, concatenado. a ver, Un no me más. lo tiró Ahí. recién. Fíjate dónde estás Ah, parado. acá. Ahí está. Exactamente. Ahí va. A ver ahora.
Ahí va. Me muestra esto. Ah, bien, perfecto. Te está mostrando en sí, digamos, cómo se sabe representar el objeto. ¿Sí? Claro. En este caso, que, a ver, vamos, ya que está, creo que esto en algún momento, no sé si el año pasado no lo charlamos, a ver si alguno se acuerda. ¿Se acuerdan cómo un objeto debía representar eh, su identificación, digamos, hacia afuera en formato string? ¿Se acuerdan cuál es el método que se puede sobreescribir o en realidad el purista va a decir que no se tiene que sobreescribir y que hay que agregar otro método? ¿Alguno se acuerda? Yo no sé si no los escucho o, o no están hablando. No, no, no Perdón. entendí bien. ¿Cómo es la pregunta? Ah, bien. Vieron acá, el compañero Marcos le está devolviendo, digamos, los objetos, el chofer y el colectivo, le está dando con el nombre del paquete, el nombre de la clase y después una codificación, un hash. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cómo hay que hacer para que la representación esa interna del objeto o su codificación o su forma de escribir varíe? No, no me acuerdo. No, ni idea. No, yo sé ni idea. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que está el método, el famoso método toString? Ah, Todo objeto lo tiene implementado el toString. Es más, estos dos objetos, estas dos clases, tienen definido un toString para mostrar con este criterio, es decir, nombrando el paquete, nombrando el nombre de la clase y después marcando un código de identificación único del objeto. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos que el chofer no se represente así a través del string, ¿qué deberíamos hacer? Dentro de la clase chofer, ¿sí? Hacer una sobreescritura del método toString. ¿Se acuerda cómo hacíamos para sobreescribir? Bueno, en este caso tiene el IDE. Si querés apretar botón derecho, ¿acá? ¿sí? Botón derecho y vamos a ver. Perdón. No, por favor. Buscar. Ahora que yo también tengo el IDE acá abierto. Les digo qué es, así no tienen que. No tenemos que buscar ahí particular. Igual nosotros al toString no lo vimos, ¿o sí? Sí, yo en alguna clase lo expliqué. Ah, no me acuerdo. Marcos, tenés que ir Sí, al botón derecho y a la parte que dice Generate. sí, Y ahí fíjate que te van a aparecer un montón de métodos que ya traen todas las clases. Y fíjate que claro. uno es el string. Vos Ajá, apretás ahí, te va a aparecer en tu clase, ¿sí? Y es más, te va a decir cómo lo querés generar. En este caso, como el chofer tiene dos atributos, te dice si querés incluirlos a los dos. Ponele que sí. ¿Sí? Entonces, ajá. fíjate, hace una sobreescritura y te va a representar al chofer con el siguiente formato. Chofer, llaves, vehículo a cargo, y va a tirar cuál es el vehículo y cantidad de pasajeros. En realidad, Ah, esto, digamos, lo autogenera el IDE, ¿sí? claro, En realidad podríamos hacerlo con el formato que nosotros quisiéramos, ¿sí? Lo claro. importante es que termine retornando un string el método, ¿tá? Ajá, Y es más, ahora podríamos hacer lo mismo con el colectivo, porque es más, si te fijas, este toString termina llamando al colectivo y de alguna manera no sabe cómo va a tirar el mismo choclo, digamos, cuando lo preguntemos. claro. Bueno, y ahora si querés, volvé a compilar el proyecto y ejecutarlo ahí desde el main. Ahí está. Claro, ¿Sí? Lo que pasa es, bueno, fíjate que como los tenés instanciados, te muestran los nulos que traen y determinadas cuestiones. claro, eso habría que pulirlo manualmente para que salga más O, prolijo. claro, o haces, o cambiás los constructores como para que te pidan todos los datos, ¿sí? O si no, Claro, tenés que hacer el seteo manual, después de claro, crear la instancia, de hacer el new, ¿sí? bien. Bueno, y lo que le comentaba con respecto al toString, hay gente que no está de acuerdo en modificar los toString, ¿sí? Ajá, Porque dicen que estamos
borrando, digamos, la forma en la que se representa el objeto para de alguna manera personalizarlo. ¿Y qué indican? Que bueno, que en vez de hacer sobreescribir el toString como lo hicimos nosotros, lo que se puede hacer es directamente armar un método que sea, por ejemplo, qué sé yo, colectivo humanizado o humanized, y en ese método, digamos, representar como nosotros querramos, ¿sí? Pero son dos posturas y las dos son válidas. A mí no me molesta que se sobreescriba el toString, porque la representación interna no va a variar, y muchas veces a los mismos objetos nosotros le agregamos un identificador y algunas cuestiones como para evitar que se dupliquen o que tengan dos la misma descripción. Así que a mí en particular no me molesta. Así que Marcos, esa es la forma, digamos, de modificar cómo se muestran los elementos. O las Perfecto. instancias en realidad. ¿Sí? Claro. Listo. De lujo, Seba. Mil gracias. Oh, por favor. Teníamos también consulta del ejercicio 7. ¿Alguno tiene alguno anterior? Como para no llegar al último, el más complejo, y resolver alguna otra cuestión. Bueno, vamos por el 7 y si se acuerdan o ¿cómo es? O tienen marcado algún detallecito, aprovechen este rato para buscarlo y después lo vemos. Volvamos al ejercicio 7, TP1. ¿Cuál es la consulta? ¿Puntual o qué es lo que no se entiende, lo que no se sabe cómo hacer? Yo te había preguntado, Seba, más que nada de conceptuales. Nosotros estamos modelando un banco internacional, ¿no? Y de eso tenemos las transacciones. Yo lo había hablado con Augusto y él creaba muchos bancos. Y yo lo Sí. tomé como que nosotros únicamente teníamos nuestro banco internacional y las transacciones, ¿me entendés? Si no, Augusto creaba muchos bancos y cada uno de esos bancos podía hacer transacciones. Mirá, yo por lo poquito que leí del enunciado, a mí se me ocurre que lo que representa si es internacional o nacional es el macheo de los países. Fíjate que el banco tiene un país, ¿sí? Está asociado a un país, ¿sí? Que de alguna manera lo denomina ubicación. ¿Tá? Y a partir de transferencias desde un banco que tiene un país a otro país, se denomina una transferencia internacional. En caso de que macheen, y sea desde un banco de Argentina a otro de Argentina, ahí la tomaría como nacional, ¿sí? Yo no establecería, digamos, una definición, más que por el tema de dónde es el banco en sí, ¿se entiende? Pero a ver, pará que lo termino de leer y veo qué planteo hago inicial. Dale. Perfecto. Fíjate que tiene la transferencia, tiene un banco destino, ¿sí? Y además el cliente tiene el banco origen. ¿Se entiende? Entonces ahí ya llega a los dos países. O sea, al del banco origen y al del banco destino, y ahí a partir de eso puedes saber si es nacional o internacional. Transacciones nacionales, el monto de la misma está expresada en peso, pero en el caso de las internacionales está expresada en moneda del banco destino, con lo cual se debe tener el tipo de cambio, la moneda de dicho banco, por ejemplo, dólar, euro, yen. Se trabaja únicamente con 3 monedas y cada moneda tiene el siguiente valor de cambio actual. Perfecto. Recuerde que el valor de la moneda es fijo, es decir, una vez que se crea la transacción y se le asigna la moneda, está y su valor, está medio mal redactado ahí, ¿no? Pero bueno, y su valor al cambio no varía. Es por ello que se debe tener en cuenta cómo se diseña esta parte. Perfecto.
Por cada transacción el banco cobra un impuesto sobre el monto de la transacción que varía según la transacción sea nacional o internacional. En el caso de las nacionales, el impuesto de las mismas es del 8% en todos los casos. Y en caso de las internacionales es del 10%. Bien. Realice diagrama de clases y haga los siguientes métodos. Agregar transacción, que recibe una transacción, cantidad total de extracciones del banco, impuesto a cobrar de una transacción, impuesto a cobrar y monto total de transacciones. Bien. Perfecto. Las transacciones pueden ser nacionales o internacionales. Está compuesta por una fecha, un banco destino, un monto y el cliente elige. Bien. Bueno, quiero opiniones con este enunciado, que ya lo leí y todo más o menos. Hola Facundo. Diego, ¿vos me escuchás ahora, en este momento? Sí, ahora sí, profe. Buenísimo. Ejercicio 7, sí señor, estamos en eso. Y teníamos algunas consultas acerca de cómo modelarlo. En definitiva, yo lo que identifiqué es un banco, ¿sí? Ese banco tiene relacionado N clientes, ¿sí? Y a su vez ese banco también tiene asociadas N transacciones. Y por otro lado, el banco tiene asociada una ubicación que hace referencia a un país, ¿sí? Acá lo que me gustaría que definamos y entre todos, de alguna manera, hagamos un pequeño debate, es cómo modelamos el tema de las transacciones, ¿sí? Si son internacionales o no, si directamente hacemos una herencia o se les ocurre otra forma de modelar esto mismo. Creo que acá está la parte más difícil del ejercicio. Así que quiero que lo lean, tómense si quieren un minutito y que lo modelen. Si alguno ya tiene una opinión formada, la pasa. Y al menos de las transacciones hice una herencia. Bien. De transacción saqué transacción internacional y transacción nacional. Bien. Y bueno, para el tipo de cambio agarré y creé una clase moneda que es abstracta y de ahí heredan los tipos de moneda, el peso, el dólar, el euro y creo que era el yen. Yo hice lo mismo que hizo el compañero. Bien. Menos con el peso, ya con el valor que vos le das, ya sería el peso y después lo fui convirtiendo. Pero en sí hice lo mismo que el compañero. Muy Yo lo hice bien. distinto. Muy bien. Yo Opine. dividí hasta internacional y nacionales lo mismo. Y después en internacionales puse lo que no es peso, era euros, yenes y dólares, creo. Y nacionales en pesos solo. Bien. Vamos, sigan opinando el resto. No Yo quiere hice ser lo que mismo. hoy o en cualquier momento lleguemos todos a un mismo modelado, ¿no? Ojo.
Eso no se olviden, que muchas veces se pueden pensar las resoluciones de distintas maneras. Mucho tiene que ver en eso los patrones, por ejemplo. ¿Por qué es interesante el uso de patrones? Pues ya sabemos que está resuelto y probado. Y nosotros podemos hacer otra resolución y puede ser que funcione o no. Esa es la cuestión. En este caso es exactamente lo mismo. Puede que surja una sola solución o varias. Pero bueno, siempre todo varía de acuerdo al contexto y el contexto va a demarcar, digamos, qué solución es válida y qué no, ¿sí? O qué soluciones. A mí, Seba, lo que me marea es la primer oración, sería. Que dice, un banco internacional se encarga de gestionar transacciones de dinero entre diferentes bancos nacionales o internacionales. O sea, ¿todos los bancos que creemos van a poder generar las transacciones o solo nuestro banco que dice un banco internacional se encarga de generar transacciones? ¿Me entendés? Sí, es buena pregunta. Eso tiene que ver mucho con la interpretación. A mí me gustaría que todo banco pueda generar una transacción. Claro, No sé. sería lo lógico, nada más que como arranca así, que un banco se encarga de generar las transacciones de los otros bancos, Exactamente. lo entendí así. Claro, Me yo Claro, mareaba eso. por eso hice una clase que es Banco General, le puse yo, está bien. que conoce a todos los bancos. Que tiene una relación a todos los otros bancos. Está bien, puede ser. No, yo también lo separé. Yo hice una clase de banco y una clase de banco internacional, como para dividir las dos cosas. Entonces, en el banco internacional yo tengo a los clientes del, del banco para el cual estoy haciendo el sistema de transacciones y las transacciones. Y después en las mismas transacciones es donde uno agrega el cliente del banco internacional y el banco destino, que vendría a ser de tipo banco. Medio como que lo separé así. Qué sé yo, no sé si está bien o mal. A mí, a A ver, mí yo no me lo... gusta mucho la clasificación del banco en ese caso, esa herencia. Ujú. Porque que el banco sea nacional o internacional no define, digamos, no está hecho en la definición del banco para mí. No es que voy a instanciar un banco para que sea internacional o uno para que sea No, es que nacional. no hice herencia. Ah, Yo los diferencié personalmente así. Por ahí me equivoqué al elegir el nombre de la claro, clase. Tendría que haber puesto Banco General, como hizo acá el compañero, para distinguirlo claro. de los otros bancos. Esa podría ser una solución o la otra es directamente que cualquier banco puede operar con cualquiera. Yo también al principio hice una clase banco, solo una, y ahí Sí, realicé todas las actividades que hacía el banco y bueno, y podría hacer cualquier otro banco. claro. Pero se me hizo mucho, se me acumularon muchas cosas y me empezaba a perder, así que preferí separarlo nada más por eso. Bien. En este caso, el enunciado no deja en claro nada. Si me preguntan a mí cómo me gustaría manejarlo o modelarlo, sería con una clase banco y que el tipo de transacción, es decir, los destinatarios, los bancos destinatarios y el banco origen me definan si la transacción es internacional o no. ¿Sí? Y después el manejo de la moneda se puede hacer de distintas maneras. Las que nombraron son válidas. ¿Sí? La cuestión es, bueno, si centralizamos con un banco origen, como el enunciado creo que está más apuntando a eso, pero me parece que le quita un poco de Lógica. hacerlo, sí, bastante lógica le quita. Pero bueno, qué sé yo. Para mí está mal redactado. No es la primera vez que un ejercicio Sí, está mal redactado. claro, sí, puede ser la redacción.
Es más, qué sé yo, como el banco este origen, yo hubiera hecho más que nada se podría considerar por ahí, al nombrarlo como banco, un banco internacional, ahí es donde se arma el lío. Porque a lo sumo, si dijera, pensemos en hacer el sistema de un banco, ¿sí? Y a ese sistema lo relaciona a N bancos, ahí cambiaría, ¿sí? Y nada, ese banco puede realizar transferencias como es internacionales o nacionales. A ver, vamos a leer un poquito en la parte de las transacciones, a ver qué dice. Claro, todo conversión la hace a pesos, como si el banco origen o ese sistema, ¿sí? Dependiera del peso. Si yo, Ya, profe, me re mareé con las monedas, hice un quilombo. Le puse al banco, le puse una moneda, tipo un tipo de moneda. Y para mí eso está mal. claro, Porque para ser internacional, o sea, lo que te hace que el banco sea internacional o nacional debe ser el país. Yo claro, lo, yo lo que haría es que poner la ubicación, yo estoy viendo mi programa ahora y lo que haría es cambiar la ubicación, poner el nombre del país, todo, y ahí el tipo de moneda. claro. Así que después lo voy a modificar. Pero me re mareé con las monedas, me hice un re quilombo. Sí, 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 sí. Bueno, eso fue lo que me había pasado a mí, que fue una de las razones por las cuales yo diferencié lo que era mi clase banco, que podía ser un banco destino, y banco internacional, que vendría a ser el banco general este. Claro, el sistema sería así. Claro, Llamarlo banco ahí es donde nos genera sí, un sí. poco de Eh, ambigüedad, ¿no? a los bancos destinos yo les asigné un atributo, eh, ¿cómo es? Un objeto o moneda, el Claro, cual uno le asigna con la moneda, digamos, del país. claro, Entonces, directamente haces la transacción, se te hace el monto y bueno, ese banco ya tiene su moneda y su ubicación. Y ya está, te olvidas. Eh, sí, me quedó así. Y eso es lo que hacía cuando yo tenía una sola clase banco, se me mezclaba eso junto con la actividad que tenía del claro, sistema este. Se me hizo mucho. Claro, yo terminé seteando la moneda porque no sabía bien cuándo era nacional y cuándo era internacional la transacción. Tipo, me quedaba medio un quilombo, así que ahora lo voy a hacer con las ubicaciones. Cosa de que si las claro. ubicaciones son iguales, ahí es nacional y si no internacional. Pues no quería poner if y esas cosas porque se iba a romper el encapsulamiento, Perfecto, el polimorfismo, digo, y exactamente. Está iba a muy romper bien. todo. Bueno, entonces si les parece, quedamos de acuerdo en que tenemos una clase inicial que a mí para tratar de que no se mezcle la idea de que quede como ambiguo el enunciado, yo le pondría un sistema bancario, ¿sí? Que tiene un origen inicial que opera en pesos, ¿sí? Y que tenga relación a N bancos, ¿sí? Estos bancos, a su vez, van a tener una relación única a un país, es decir, para saber cuál es su ubicación. Por otro lado, los bancos tienen un conjunto de clientes y además manejan un conjunto de transacciones, ¿sí? A su vez, a las transacciones las clasificaría, ¿sí? En una herencia, internacionales e internacionales. Ahí la validación que se tendría que hacer, ¿sí? Que por ahí sí la vamos a tener que hacer, se podría hacer por ahí con un dispatching, o si no van a tener que clavar un if. Bueno, vamos a verlo eso. Pero se tendría que validar para que sea nacional, ¿sí? Que coincidan los países orígenes, ¿sí? Que en este caso tendría que ser, como tenemos el sistema que maneja moneda nacional peso, debería ser con un banco argentino, ¿sí? Si fuera otro banco de otro país, sería internacional la transacción. ¿Tá? Y a su vez, asociarle a la moneda, al banco una moneda no estaría mal. También la tendría que tener asociada al sistema, debería conocer todas las monedas para poder hacer las conversiones.
Sí, o es más, podríamos por ahí el tipo de transacción podría también, bueno, la parte del cálculo de la moneda lo podríamos ver también. Bueno, no sé, ¿quiere alguno mostrar si tiene algo de código hecho o quieren que lo armemos de cero nosotros? Esto es como a ustedes les guste más. Yo no tenía nada, Seba. Tenía la duda esa y quería preguntar antes de hacerlo. Bien, perfecto. Vamos, ¿qué opina el resto? Si ninguno tiene nada, empezamos a hacerlo, no hay problema. Si ya alguno tiene algo, lo miramos, aprovechamos, corregimos sobre eso. Y si no, lo hacemos de cero, no hay drama. Y de ¿Sí? última, lo vamos haciendo de a poco y vamos viendo qué pudimos Perfecto. cambiar o en qué pifiamos. Dale, perfecto. Vamos entonces por ese lado. Esperen que levanto un proyectito en IntelliJ. Aguantenme un segundo. Y armo la clase. Y armo el proyecto. Vamos a hacer un new project. Quiero que sea de Java. Sin nada. Le vamos a poner TP1 eje 7. Bien. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me indican si se ve. Sí, se ve, ¿Están profe. viendo mi pantalla? Bien, buenísimo. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ir creando entonces las clases que creamos necesarias. Vamos a tener la clase banco. Voy a abrir el enunciado como para ir guiándome también. El enunciado está acá, perfecto. Así que tenemos nombre, la ubicación, un listado de transacciones y los clientes del mismo. Perfecto. Vamos a necesitar sí o sí crear otra clase que sea país. País va a tener un nombre. ¿Qué más? Código telefónico. No sé qué más ponerle. Podríamos ponerle un... Bueno, vamos a dejarlo ahí porque no sé. No necesitamos mucho más que la descripción, ¿no? Tenemos setters y ahora sí vamos a poder asociar el primer atributo, el banco, que según nos dice va a ser un país que vamos a denominar ubicación, ¿sí? Además, vamos a tener un nombre, vamos a tener una lista, un vector, como ustedes lo quieran manejar, de transacción, que sí o sí voy a tener que crear la clase. Y vamos a tener también cliente, ¿sí? Por ahora vamos a dejarlo ahí. Transacción. Transacciones. Bien. Vamos a tener cliente, conjunto de clientes de nuestro banco.
Ahí vamos. Transacciones pueden ser internacionales o nacionales. Y están compuestas por una fecha, un banco destino, un monto y un cliente origen. Así que fecha, bien, así no me olvido y tengo que andar leyendo tanto. Vamos a tener un private date, fecha, vamos a llevarnos esto. Bien. Fecha va a tener un banco destino. Sería banco destino. A su vez, vamos a definirlo como un doble, que es el monto, y el cliente origen. Cliente origen. Bien. Voy a sacar esto si no me molesta. Ahí está. Después nos dice, en el caso de las transacciones nacionales y las internacionales, bien, vamos a tener que generarnos entonces la herencia, como habíamos hablado hoy. Vamos a hacer una nueva clase que le vamos a poner transacción nacional y vamos a crear otra clase y le vamos a poner transacción internacional. Bien, vamos a leer las diferencias. Las nacionales se manejan en pesos, pero en el caso de las transaccionales, el monto expresado en la moneda del banco destino, con lo cual se debe tener el tipo de cambio de la moneda de dicho banco. Perfecto. Se trabaja únicamente con 3 monedas. Perfecto. ¿Ustedes ya vieron enumerativos? En la teoría y práctica. No, todavía no. ¿No? Bien. Perfecto. Bueno. Así que la nacional están compuestas por nacional. Las nacionales, el monto de la misma es expresado en pesos. Pero en caso de las internacionales, el monto va a estar expresado en la moneda del banco. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacerla. ¿Podríamos hacerla abstracta o no? Bueno, no importa. Lo importante es que la internacional, sí, tiene un. ¿Cómo lo podemos hacer? Una clase, no sé si estaría bueno. Tiene un tipo de cambio, por lo que dice acá. Y depende de el cambio de dicho banco. Tipo de la moneda de dicho banco. Perfecto. Entonces al banco nos está faltando la moneda. Estoy pensando a ver cuál sería la mejor forma de definirlo. Bueno, vamos a ponerla como inicialmente. Ahora después vemos cómo lo podemos definir correctamente. La internacional va a tener también la moneda, ¿sí? Y nos dice acá, a ver cómo la expresa. Tipo de cambio, que inicialmente vamos a ponerlo también acá.
tipo cambio. ¿Sí? Después nos vamos a meter en los cálculos y vamos a tener que ir ajustando todo. El valor de la moneda es fijo, es decir, que una vez que se concreta y se le asigna la moneda está y su valor al cambio no varía. Por ello que se debe tener en cuenta como funciona. Perfecto. Por cada transacción, el banco cobra un impuesto sobre el monto de la transacción, que varía según la transacción sea nacional o internacional. En la transacción nacional, el impuesto de las mismas es del 8% en todos los casos, y en las internacionales el 10%. Perfecto. Entonces, nosotros tendríamos que poner acá, vamos a hacerla así, como abstracta, sí o sí deberíamos definir un método que le vamos a poner la tasa. Se lo vamos a tirar sí o sí a las herencias y vamos a definir que lo que no dice de qué lo descuenta. A ver, por cada el banco cobra un impuesto sobre el monto de la... Bien, entonces... mira, ahí nos dice impuesto a cobrar de una transacción, retorno en valor en pesos del impuesto que se debe cobrar, por ejemplo. De una transacción en dólares de 100, el impuesto a cobrar sería 100 por 74 y pico por 0.1. Está bien. Lo llamó impuesto a cobrar. Impuesto a cobrar. Claro, el monto que tiene el banco destino en su moneda lo convierte a pesos y a eso le saca el porcentaje. Claro. Perfecto. Así Podemos que armar esto mismo así. No sé por qué lo puso como entero. Esto no retorna una entera. No importa. Vamos a definirlo así. Igual eso no iría más bien en la clase del banco, porque ahí, como lo pusieron, te pide como parámetro una transacción, pero ¿cómo le pasas una transacción? Sí, bueno, depende de cómo quieras generar las responsabilidades ahí. Porque En se me hace particular. más, no sé, más común ponerlo en la clase banco que tiene la lista de transacciones. Entonces quizás, no sé, querés saber el impuesto de una transacción que tenés No, en y la para lista. mí ese pensamiento es erróneo, porque en realidad la transacción debería ser la que sabe calcular su impuesto. Claro, Que pero después sí, lo tenga que saber también el banco o el sistema, ¿cómo lo va a hacer? Le va a tener que mandar un mensaje a la transacción. pero vos ponele que tenés un método abstracto ahí en la clase de transacción, que Sí, cada transacción va a calcular su propia tasa, y luego en la clase banco vos ponés ese método de impuesto a cobrar está y haces bien. como alguna forma de, no sé, llamar a la función de transacción para que depende de qué tipo de transacción es, te dé la tasa correcta. Exacto, eso está bien. Pero que yo ponga acá este nombre u otro es el mismo. Después tenemos otra clase que es Banco Central, Sistema, como la quieran llamar. Y en particular esto es un doble. ¿Sí? Que acá yo la voy a hacer abstracta.
que cada tipo de... Le saqué acá el abstract. Para que cada tipo pueda calcularla como sea a su impuesto, ¿sí? Entonces, al hacerlo acá abstracto, en la internacional y en la nacional, vamos a poder tener, por ejemplo, definamos acá, rebate, static, final, doble tasa, que le vamos a poner en este caso, era un 10%, ¿no? Sí, En la nacional. creo que sí. Perfecto. Y vamos a hacer, no, creo que era un 8 en la nacional. Creo que al revés, sí, 8 y 10. Sí, ahí está. Y vamos a hacerle la internacional, la tasa del 8. Y a su vez, esta tiene que tener el tipo de cambio, que también en particular podría ser un porcentaje. Bueno, no importa. Acá piensen que estamos estamos tratando de armar un poco de la lógica. Lo que me está faltando, sí, es la clase, no sé, ¿cómo le ponemos? Vamos a buscar un nombre lo más genérico posible. O le ponemos sistema o banco central o no sé. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo llamarían? Sistema está bien, para no generar ninguna voz. ¿Sistema? Dale. Y vamos. sistema. Bien. Perfecto. Y sistema, a su vez, va a tener una colección, ¿sí?, de bancos. Este va a ser el primer agrupamiento que vamos a tener. Bien. Utilist, ahí está. Y ahora tendríamos que tener por lo menos todos estos métodos, ¿no? Ahora vamos a ver igual si todos corresponden acá o algunos van a otro lado. Vamos a copiarlo, a poner los comentarios arriba como corresponde. Abrimos y cerramos. Damos un poquito de forma para que quede más prolijo. Estoy en clase, Ju. Ah, bueno, déjamelo ahí que van a ver. Bien. Este era un ejemplo, gracias. Acá tenemos impuestos a cobrar. Perfecto. Me está faltando la última descripción que... Ahí está. Bueno, vamos a ver un poco a lo que tenemos que llegar, que es resolver estos métodos, ¿sí? En particular, tenemos, por ejemplo, agregar transacción, que agrega una transacción, ¿sí? Y la transacción tenemos que necesita todos estos datos. Lo que nos falta completar es bien cómo vamos a hacer el cálculo, ¿sí?, cuando una transacción es internacional y una nacional. Nosotros acá teníamos la tasa, lo que nos falta es conocer el impuesto a cobrar, ¿sí? Y esperen que quiero leer un detalle más. En el caso de las nacionales, el monto está expresado en pesos, pero en el caso de las internacionales, el monto está expresado en la moneda del banco destino, con lo cual se debe tener en cuenta el tipo de cambio de dicho banco. Por ejemplo, el dólar. Perfecto. Perfecto. Así que nos está diciendo que el banco, a ver cómo lo modelamos a esto. El banco tiene su moneda, perfecto.
y de acuerdo a esa moneda vamos a tener que hacer una cosa u otra. Lo que pasa es que acá la moneda la tendríamos que tener definida ya. No sé bien cómo... Nosotros tenemos moneda definida. Vamos a tener que definir, me parece que va a ser la mejor forma. Vamos a definir moneda. Moneda va a tener un string, el nombre, y a su vez vamos a tener un private, ¿cómo le podemos poner a esto? El tipo de... sería un valor, que le vamos a poner un doble. Valor especificado. Bien. Este ahora nos va a quedar un poco mejor. Y al banco le vamos a poner moneda. ¿Sí? Acá me está faltando el getter y setter. Yo no los escuché más. ¿Están mudos o estamos teniendo un problema con el Meet? No, yo Bueno, estoy estamos mudos. viendo cómo va María. todo. Listo. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, ¿a qué habíamos llegado? A hacer el cálculo de la transacción. Perfecto. Y a transacción le pusimos el impuesto a cobrar y cada una de las transacciones, ¿sí?, sabe hacer el cálculo. Entonces, deberíamos hacer acá, implementar, de acuerdo, vamos a ir cerrando cosas para que nos quede más limpio y no nos mareemos tanto, pero en particular nosotros sabemos que tenemos un banco destino, ¿sí?, y tenemos este método que ahora, en vez de hacerlo abstracto, lo vamos a implementar, ¿sí? Entonces vamos a sacarle el abstract y vamos a tener el método impuesto a cobrar de una transacción, ¿sí? En este caso, podríamos hacer las dos cosas. Vamos a hacer este y vamos a hacer otro que no reciba la transacción, ¿sí? Y en este caso llamaríamos a impuesto a cobrar de dis. Bien. Esto lo vamos a tener que retornar. Return. Vamos acá, entonces. Acá vamos a tener que retornar el cálculo. Como es internacional, vamos a tener esta tasa, ¿sí? Y vamos a ver bien cómo era el cálculo, de acuerdo al enunciado. Tenemos que el dólar es este valor, el yen esto, perfecto. Entonces, vamos a tener que, en este caso, pedirle a una transacción, punto, vamos a tener que pedirle cuál es el monto. Al monto le vamos a tener que multiplicar este tipo de cambio no iría acá. Una transacción punto, ¿cómo le habíamos puesto?
No, lo tenía el banco destino. El banco destino, y al banco le podemos pedir la moneda en sí, el valor especificado. Y a esto deberíamos multiplicarlo por la tasa, vamos a ponérsela de esta manera para facilitar los cálculos. La multiplicamos por el 8%. Ahí no iría tasa. Perdón. Claro que iría tasa. Ahí estaría. ¿Qué deberíamos hacer entonces en la nacional? En la nacional deberíamos hacer esto, pero sin el valor de la moneda. ¿Sí? El peso por la tasa. Y acá, ¿qué me está diciendo? A ver. Ah, perdón. Porque esto se debería resolver acá. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ya tenemos resuelto el cálculo de las transacciones. Quiero ya escuchar opiniones. Entonces, en este caso, agregar transacción. Bueno, solamente calculamos el valor del impuesto, ¿sí? Que nos va a servir igualmente, porque nosotros lo que vamos a tener que hacer acá en agregar transacción, obviamente el sistema va a tener un conjunto de transacciones vamos a hacerles los getter y setter porque si no, no los vamos a poder usar. Yo a la transacción le hice un atributo impuesto. Como para realizar la transacción tenés que sí o sí pasar el monto. En el constructor, cuando pasas el monto, directamente mando el método para calcular impuestos, un método privado. En realidad protegido lo puse porque lo tenía que realizar las clases hijas. No sé si estará bien. Y después, cuando tengo que obtener el valor del impuesto de cada transacción, hago un get impuesto nada más. Pero no sé si es muy vueltero. Y lo que pasa es que no puede variar en tiempo de ejecución en ese caso. Esa es la problemática que veo en ese modelo. Ok. Lo más dinámico hubiera sido a las transacciones, en vez de clavarle este valor, que también tengan un atributo. El tema es que puede variar ese valor para todos los tipos de transacciones, entonces por eso lo clavé. Pero si vos seteás el valor directamente en el constructor, si después varía el valor de alguna manera, tenés que hacer un seteo. Es como que lo estás fijando mucho, me parece, en ese caso al cálculo. Es una opinión igual, ¿sí? Ah, ok. No es que tampoco está mal, pero a mí no me gusta fijar ese tipo de cuestiones en el constructor, porque el cálculo deberíamos hacerlo lo más variable posible. Sí debería por ahí variar de acuerdo a los atributos y a partir de eso hacer el cálculo dinámico, ¿sí? Pero no lo haría en el constructor en sí de todo ese seteo.
Claro, porque yo había pensado, la transacción solo tiene la posibilidad de ser nacional o internacional. Sí. En este problema en particular, Sí. por ahí ese fue mi error. Entonces, como la transacción va a ser nacional o internacional y el método para calcular el impuesto es abstracto, o sea, depende de cada clase hija, Sí. lo mandé al constructor para que lo calcule y lo setee directamente, pero claro, queda muy, por ahí muy fijo ahí. Si tuviera que cambiar algo, tengo que fijarme más. Es como que tendrías que ir a cambiar después nuevamente la variable interna. Lo interesante de los métodos es que se ejecuten en tiempo de ejecución donde se los necesite, ¿sí? Entonces por ahí al setearlo y hacer el cálculo una única vez, por ahí no es lo más lindo en este caso, porque en tiempo de ejecución después para variarlo tendrías que ir a tocar 2 o 3 cosas y no es la idea. Sino la idea es que cualquier objeto que necesite le mande el mensaje al otro objeto que necesite y que reciba la respuesta, así sabes cómo lo calcula, ¿sí? Listo. Bien, Ahí estábamos lo cambio. acá en transacciones. La idea sería dizget transacciones. Podríamos hacer ya directamente el add. Y tendríamos que pasar la transacción que recibimos. No tenía mucha más lógica que eso. Se podría, si quisiéramos, hacer un método, agregar transacción que termina siendo un add. Acá lo hago directo, ¿sí? ¿Qué más? Retorna el número total de transacciones del banco. Este también es sencillo. Dije transacciones. En este caso sería el size. Después tenemos otro que dice el impuesto a cobrar de, supongamos, a ver, vamos a ver qué decía el enunciado. Impuesto a cobrar de una transacción. Ahí está, perfecto. Impuesto a cobrar de una transacción. Acá me está faltando hacer el retorno, perdón. Acá directamente, esto debería ser doble también como hablamos hoy. Y en este caso, nosotros sabemos que la transacción puede saber cuál es su impuesto a cobrar, ¿sí? Y esto lo tenemos que retornar. La suma de todos los impuestos a cobrar en pesos. Acá, ¿qué teníamos que hacer? Vamos así o sí tener que recorrer todo. Obviamente vamos a tener que ir quedándonos con cada transacción. ¿Y de dónde las vamos a sacar? Del conjunto de transacciones. Y vamos a tener que decirle a total más igual T punto, o podríamos decir impuesto a cobrar de T. Y acá lo que nos está faltando hacer es retornar total impuestos, que también debería ser doble. Retorna la suma en pesos de todas las transacciones realizadas. Bien. Vamos a copiar y pegar esto. Total transacciones. Recorro toda la transacción. Digo de total transacciones. Acá surge una duda. A ver, ¿qué opinan ustedes?
el monto total de las transacciones, ¿debería ser la transacción sin el impuesto? ¿O debería ser la transacción completa? ¿Qué opinan? Completa, imagino. ¿Completa? Bien. Vamos a hacer después otro método más para diferenciarlos. En esto lo que haríamos es a T pedirle el monto, ¿sí? Y ahí haríamos el cálculo total. Después podríamos hacer otro. Es más, podríamos decirle a la transacción que tenga un public doble get monto sin impuestos que debería retornar menos impuestos. Y acá sin impuestos. Seba, ¿cómo habías implementado el sin impuestos que me lo perdí? Perdón. Directamente a transacción. Ah, se lo está. Exactamente. Pero esto es algo importante. Si ustedes toda esa lógica lo hubieran resuelto acá, ¿sí? Sería un examen que funciona, pero que está mal conceptualmente y estaría para desaprobar. Por eso yo hinché y armé, digamos, toda esta lógica de decir, pero para, la transacción tiene un método, tiene también impuestos. ¿A quién le corresponden? Sí, saber ese cálculo, saber cuánto se le retiene a la transacción. Entonces es importante hacer los cálculos en la transacción y después, desde el sistema, se mandan los mensajes. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Les pareció bien lo que hice? Sí, mucho mejor. Algo que quedó muy dinámico en nuestro caso es este cálculo. ¿Sí? Porque nosotros lo que teníamos que hacer en nuestro ejercicio, que tiene, estoy buscando mal la clase, el banco, yo le dije que tiene una moneda, ¿sí? Y la moneda es totalmente dinámica, ¿sí? Moneda, de acuerdo a lo que armamos, dijimos que tenía un nombre, en este caso dólar, supongan, y además un valor especificado. Es decir, que ustedes antes de poder instanciar, antes de poder generar toda la lógica, van a tener que crear 3 instancias de moneda con estos valores, ¿sí? Con esto como valor de cambio y con el nombre, ¿sí? Eso nos permite que si tenemos que agregar muchas más monedas, sea totalmente dinámico el sistema. Claro. Y si no, se podían haber clavado estos valores, ¿sí? Directamente armar un enumerativo, por ejemplo, que no sé si lo vieron, por eso no lo quise usar, o directamente un conjunto de constantes, ¿sí? Pero me parece a mí que, digamos, vieron cuando en los ejercicios dice, suponga que ahora quiere agregar una moneda, ¿qué debería hacer? Claro, modelar la clase, como en este caso. ¿Les quedó a todo claro? ¿Tienen dudas? Aprovechen, hablen. Yo no estuve leyendo mucho los comentarios del chat porque como estaba con el ejercicio. Pero acá veo, no han escrito. Yo me perdí un poco con... ¿Recién le agregaste un monto a la transacción o ya lo tenía y no me di cuenta?
A la transacción, sí, le agregué, fíjate, yo lo que dije es, a mí no me quedaba claro a cuando hacía un monto total de transacciones, a qué hacía referencia. Si era al monto total o al monto con el descuento del impuesto. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué dije? Bueno, como la transacción sabe calcular cuál es el impuesto, ¿sí? ¿Por qué no hago que sepa también cuánto es el monto sin los impuestos? Entonces, Ok. ¿qué hice? A monto le reté lo que el impuesto a pagar que tendría en este caso la transacción. Acá podría haber puesto impuesto a pagar más que impuesto a cobrar, pero bueno, un purismo. Entonces, a partir de este método que agregué extra, ¿qué hice? Un método más que devuelva cuánto es el total de las transacciones con los descuentos que le aplicaría el banco, ¿sí? Menos los impuestos. Y ahí generaría el total. Es decir, que yo podría saber cuál es el total de impuesto, cuál es el total de transacción y cuánto es el total de transacción menos los impuestos. Ese sería, digamos, el agregado que le hice. Pero fíjense que algo de lo interesante en sí del enunciado, ¿sí? Es lo siguiente. Fíjense que las transacciones se manejaban totalmente distintas, pero al hacer el método abstracto, o por ahí podría no haber hecho eso como le gusta hacerlo. Podría no haber sido abstracto y hacer el cálculo, ¿sí? O lo podríamos haber hecho abstracto y se lo delegamos a la subclase. Pero lo interesante es que para el sistema, los distintos tipos de transacciones no les calienta de qué tipo es, sino que sabe qué transacción, sabe calcular lo que tiene que pagar de impuesto, lo que vale el monto total. Entonces, de esa manera, ¿qué hace? Le termina delegando a la transacción que se calcule y directamente acá lo único que hace es suma. Y eso es muy importante, digamos, bajar el acoplamiento entre las clases. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tenga que saber cómo funciona internamente el otro coso y que si se rompe me deja... No, a mí lo que me interesa es saber que transacción sabe calcularse y yo de la clase sistema que lo necesito le mando un mensaje a transacción y le digo calculate. ¿Cómo lo hace internamente? O si el porcentaje es 8 o si es 10, o si mañana cambio y es 12, no le calienta. ¿Sí? Lo que hace es mandarle el mensaje al objeto y el objeto responde. Se terminó ahí. Eso es un poco lo interesante. Y bueno, y ya van a ver después en la práctica que sigue, que yo hoy la estuve mirando, es que hay cuestiones que están muy interesantes y que aplica también para lo que es patrones, como por ejemplo, van a tener que resolver un composite, y ahí tiene un poco la gracia también del composite. El composite, ¿qué hace? Le dice a su elemento, calculate, sumate, lo que tenga que hacer, y para el composite no le importa si es un directorio, si es un elemento complejo, si es simple, sino que cada uno se sabe calcular y directamente cuando lo tenés que usar desde una clase de afuera, manda un mensaje y esa clase sabe responder. ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? ¿Le cerró? ¿No le cerró? Acepto opiniones y es más. Yo a esta hora los viernes me puedo equivocar y mucho. Yo tengo una duda. Muy bien. Respecto Brian habla, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Respecto al cobro de impuestos, que cobraste el impuesto según el porcentaje. Ahora, Sí. lo que dice el enunciado también es que el monto de la transacción se hace según la moneda del banco destino, o me equivoco. Sí. Entonces, si la moneda está en dólares, euros o yenes, ¿no tendría que convertirlo a pesos y a eso hacerle el, el cálculo del impuesto? Sí, está hecho así. Ah, no lo vi, se me fue cortando la pantalla y... Mirá, pará, vamos a verlo. Fíjate, yo lo que hice al banco, le agregué un atributo que es moneda. ¿Sí? Y la moneda, fíjate que tiene el nombre y además un valor especificado. O sea, el valor ese del cálculo que necesito. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Directamente en transacción
¿sí? Yo agrego el banco destino y fíjate que cuando hago el cálculo en suponete la internacional, ¿yo qué hago? A una transacción le pido cuál es el banco destino y a partir de la moneda saco el valor especificado. Es decir, yo le termino al banco diciendo, che, decime con qué moneda estás trabajando, pasame el valor que tiene hoy en día de peso y uso eso para hacer el cálculo. Ah, ok. Yo hice eso mismo, pero como más cortito, sin hacer tantos llamados a gets. Bien. Porque no sé si esa solución, o sea, calculo que esa solución también está bien. Como a mí me había quedado del cuatrimestre pasado de tratar de hacer un llamado a un método de un objeto que llame a un método de otro objeto que traiga el valor en cuestión. Está bien. No, pero por eso no, a mí se me fue cortando la pantalla y medio como que hay momentos en los que me perdí. No, a ver, no está mal lo que decís tampoco. Vos podrías tener en transacción, por ejemplo, en la superclase, el valor de esto y setearlo en otro método. ¿Se entiende lo que digo, Brian? Por ahí sin llegar, de alguna manera vos podrías limpiar todo este pedido. Pero lo importante, fíjate, que de acuerdo a lo que dice el enunciado, que el banco destino es quien define la moneda con la que se hace el cálculo. Y fíjate que yo lo que hice no fue más que eso. Recibo transacción por parámetro, entonces le pido un monto para saber de cuánto va a ser el movimiento. Y después la misma transacción es la que tiene el banco destino, que es quien conoce a la moneda y quien le pide a la moneda el valor, ¿sí? Claro. Vos lo que podría haber hecho es por ahí al banco destino, ¿sí? Hacer un método que nos devuelva esto para evitar que tengamos que conocer el mensaje que se tienen que ir mandando, ¿sí? Se podría achicar, pero no es que esto está mal, ¿sí? Okay. Estaría mal si el cálculo que se está haciendo acá no es el cálculo que tiene que saber hacer transacción. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Genial. Igual se entiende mejor así porque va siguiendo el caminito de hacia dónde te dirigís. Sí, qué sé yo. No está mal. Uno tiene que tener por ahí la solución en la cabeza y después, es más, se me podría haber ocurrido lo que decís vos y no estaría mal, sería hasta más limpio. Directamente a banco, hacer que derive cuál es el valor especificado y en vez de mandar todo este mensaje, mandaría uno más acá acotado. Pero bueno, son formas. Ya te digo, lo importante es saber es que estoy llegando a través de los gets, que lo que conozco es la interfaz pública. Yo no estoy haciendo ninguna modificación desde acá a lo que es moneda, ¿sí? Sino que estoy mandándole un mensaje a cada uno de los objetos para que me vaya devolviendo la información que necesito. ¿A todos les quedó claro? Seba, yo tengo una duda justo. Sí, señor. Viste que en moneda tenés get valor especificado. Sí, señor. ¿La moneda se instancia ya con un valor de pesos tipo que vos calculaste antes? Claro. Ah, porque yo lo que hice es... digamos, cuando vos tengas que instanciar la moneda, le tenés que poner este valor. Claro. ¿Qué te permite este sistema? Tener X cantidad de monedas distintas con distintos valores, ¿sí? Se podría haber clavado, porque acá lo que te dice es vos podés usar, se van a considerar estas tres nada más, ¿sí? Entonces se podría haber clavado y haber hecho de otra manera. Me gustó más la idea de armarlo lo más genérico que pueda para que, es más, ese valor de moneda también puede ir variando. Una cosa es un dólar creado ayer, otra cosa es un dólar creado hoy. Todos los días va variando y es más, cada hora. Entonces me gustó esa idea, pero no es que está mal si vos lo resolviste con las monedas clavadas, ¿sí? Porque lo que dice para lo que dice el enunciado alcanza totalmente. Claro, porque yo lo que hice es, no sé si estará bien, pero crear una clase moneda que sea abstracta, ¿no? Y ahí derivar diferentes clases como el del dólar, el yen y qué sé yo.
y que cada una tenga su método para implementar, digamos, o sea, cuando vos instanciás una de estas clases, vos le pones el monto que sea en esa moneda. Por ejemplo, quiero instanciar $3, ¿no? Y después hacer un método que diga get valor especificado, en este caso, y que me lo retorne en Sí. pesos. Entonces siempre todo me va a poder quedar en pesos, más que en dólares o yenes. No sé si está bien o qué sé yo. Porque así lo había hecho en un ejercicio en la materia pasada y más o menos así, por ahí iba la cosa, pero no sé si acá también influye. Sí, no, a ver, no hiciste nada muy distinto a lo que armé yo, sino un poco más generalizado y más apuntado por ahí al ejercicio. Así que no está mal. Ah, perfecto. Es otra forma. Ya te digo, a veces es importante entender el contexto, porque si vos te pones a armar, digamos, con mucho purismo cada objeto, va a terminar necesitando 200 clases para hacer cualquier enunciado simple, ¿sí? Entonces los atajos son por ahí simplificar y generar una instancia o clavar un valor o esto o lo otro, y de esa manera llegar al resultado. Siempre que ustedes puedan, es más, qué sé yo, darle a un banco solamente un país es raro, porque en realidad el banco opera, pero en realidad el que opera es la sucursal, ¿sí? Y la sucursal tiene una localidad que depende de una provincia y la provincia de un país. Pero bueno, si tuviéramos que diagramar todo, serían 200 clases. No quiere decir que no sea lo correcto. Es más, cuando tengan que realmente hacer un sistema serio, van a tener que diagramar todo eso. Y es más, dentro de la localidad van a poder marcar distritos, van a tener una colección de códigos postales, colección de códigos de área telefónicos. Bueno, todo crece infinitamente cuando pasa a la realidad. Así que, digamos, mayor implementación es bienvenida, digamos. Lo importante es no hacer una chanchada, digamos, cuando te dice, che, tenés estos 3 cosas y lo podés usar clavado, obvio, lo usás. Pero alcanzaría, estaría bien tu solución. Claro, yo siempre trato de hacer los ejercicios, digamos, como pensando en si lo quiero extender después, o sea, ya sé que es un Claro, ejercicio y no lo voy a exacto. extender, pero como para ir agarrando la forma de hacer cosas reutilizables o extensibles, digamos. Perfecto. Sí, es lo que corresponde, sí, tal cual. Bueno, chicos, si no tenemos más consultas, los despido. Yo ahora ya en un ratito tengo que entrar en Po. Y nada, los espero la semana que viene, que vamos a tener más ejercicios para entendernos. Los que Yo no se va. avanzaron, no hayan laburado, no hicieron todo esto, pónganselo a armar, así no nos atrasamos. Acuérdense que esta materia y las de programación, estas orientadas a objetos, mientras mejor las seguís, más fácil es al final, después dar el parcial. Todo en un día no se puede aprender. Ya les digo, son pocos conceptos, pero tienen que estar bien conocidos y bien aplicados. Así que traten de no atrasarse y de ir avanzando. Y bueno, el viernes los veo para el TP2 que se los va a presentar Fede. Listo, Seba. Bueno, Gracias. chicos, Chao, profe. un saludo, buen fin de. Nos vemos el fin de. Hasta luego. Buen fin de- Chau, chau. Nos vemos.